En la primera gráfica, en la gráfica inicial, eh, la curva de transición es una gráfica, es una espiral de revolución, es decir, a medida que va creciendo la curva, va creciendo el radio, es decir, el radio comienza en cero y luego comienza, fíjense, comienza a crecer el radio. El radio, a medida que la curva se desarrolla, comienza a crecer cada vez un poquitito más, ¿sí? Y sigue creciendo hasta llegar a un radio infinito. Nosotros vamos a agarrar esta figura geométrica que está presente en la naturaleza para mejorar nuestro diseño de curvas. Entonces, ¿qué es la curva de transición? ¿Por qué tenemos la necesidad de una curva de transición? Bueno, cuando pasamos de una alineación recta y se aparece bruscamente la fuerza centrífuga, ¿verdad? Que es lo que decíamos, el peligro de las curvas es que aparece de golpe, estamos en un tramo recto y entramos de golpe en una curva en la cual tenemos pues la fuerza centrífuga de golpe. Al poner una espiral de transición con un radio infinito que vaya reduciendo el radio de infinito hasta el valor finito del radio, ¿verdad? O sea, de un infinito hasta el valor del radio, lo que estoy haciendo es desarrollar de manera gradual la fuerza centrífuga. Ese es el principal elemento de seguridad del uso de curvas de transición. Entonces, es lo que dice, progresivamente vamos desde un radio finito, ¿verdad? Desde un radio infinito hasta un radio finito. Entonces, tratamos de evitar que el conductor haga esta operación, que es la invasión de carril en curvas, pero bueno, en realidad cada conductor tiene su propio estilo de manejo y en carreteras, inclusive con curvas desarrolladas, con curvas de radios amplios, con curvas con espiral de transición, vemos conductores que siguen invadiendo carril y hacen lo que comúnmente conocemos en Bolivia como cortar curva. Entonces eso ya depende mucho del conductor, ¿verdad? Entonces lo que tratamos nosotros es de brindar una carretera con la mayor seguridad posible, pero la educación vial de cada conductor ya depende pues de cada uno, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple esta figura geométrica? Primero, decíamos que va a proporcionar un crecimiento gradual de la aceleración centrífuga para que el conductor y los pasajeros no tengan ninguna molestia. El vehículo lo mismo. Estamos de cero prácticamente y lentamente comienza a aumentar la aceleración centrífuga. La segunda operación o la segunda función es la operación del conductor, es decir, el conductor entra de manera suave a la curva, no entra de golpe, ¿no? Hemos visto, si entramos a mucha velocidad a una curva, el auto tiende a patinar un poco, ¿verdad? Tenemos cierto riesgo. En una curva espiral de transición, pues no, porque el conductor entra a un tramo donde tiene velocidad, aceleración centrífuga cero. Entonces entra haciendo una acción gradual sobre el volante, no tiene que hacer una acción muy esforzada, diríamos, ¿no? Posibilitar el desarrollo del peralte. Ya hemos hablado un poquitito del peralte, ¿verdad? Hemos dicho que yo tengo un bombeo de 2% y ese bombeo de 2% tiene que ir convirtiéndose luego en un peralte de 7%, ¿no? Esa transición de peralte usualmente se la hace en tramo recto cuando no tengo espiral de transición. Es decir, el conductor está yendo en tramo recto y va a comenzar a ver cómo el pavimento se comienza a levantar un poquito y cuando estamos entrando a la curva ya tengo un porcentaje desarrollado de peralte, ¿verdad? Bueno, en este caso entramos a la espiral de transición y el peralte comienza a desarrollarse. Y finalmente, el número 4 es generar un trazado estéticamente satisfactorio.
Es decir, las espirales de transición se ven bastante bonitas en curvas, ¿verdad? Se ven muy bonita, amplía el rango de visibilidad y amplía, lógicamente, la seguridad de la curva, ¿no? Y bueno, esta es la ecuación paramétrica de la curva, ¿no? Bueno, voy a dibujar la curvita, me voy a traer la pizarrita para dibujar. Vamos a dibujar con ustedes paso a paso. Voy a cargar mi pizarrita porque anoche me dio un poquito de insomnio. Me quedé leyendo aquí en la tablet y me olvidé de enchufarla. Bueno, vamos a conectar nuestra reunión. A ver, vamos a compartir la pantallita. Vamos a hacer el dibujo de la espiral de transición. Quiero que ustedes vayan conmigo. Me falta la tilde acá. Eh, Parecería difícil la gráfica de espiral de transición, pero no lo es. Vamos a, vamos a ir haciendo paso a paso conmigo. Tenemos nuestras tangentes. Voy a ir poniendo los elementos. Este es el PI. Está muy arriba, está muy arriba. Ahora sí, mejor. Muy bien. Ahí tenemos nuestra gráfica. Voy a ir lentamente para que puedan dibujar conmigo. Luego vamos a calcular los valores correspondientes y listo. ¿Ok? A ver, en primera instancia habíamos hecho nosotros un diseño de una curvita horizontal que venía más o menos así. Es decir, aquí teníamos el PC y aquí teníamos el PT. ¿Ya? Lo primero que se hace es un desplazamiento de curva. Esta curvita sufre un desplazamiento. Gráfica. Algo así más o menos.
Ese es el desplazamiento P. Voy a ir marcando con otros colorcitos algunas cosas. Esta distancia de acá se llama desplazamiento P. Después vamos a ver todos los elementos, ¿verdad? Tenemos una diapositiva. Y hoy en la tarde voy a subir toditas las diapositivas para que tengan en Classroom, para que las puedan ir ya estudiando. ¿Ok? Este desplazamiento P lo vamos a calcular, lógicamente, tiene una fórmula. Tiene que tener un valor mayor a 0,25 metros. Si no tiene un valor mayor a 0,25 metros, quiere decir que la curva es lo suficientemente grande para no aplicar una espiral de transición. Es decir, lo mínimo que tiene que tener es 25 centímetros, 0,25 metros, para que se pueda utilizar una espiral de transición en esa. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, bueno, este era el radio R, esa era la curva P, ¿verdad? Entonces, esa era mi curva original. No voy a desplazar el origen, aquí está el origen 0. Vamos a ver que en las gráficas posteriores hay un desplazamiento. Claro, ¿por qué hay un desplazamiento? Porque el punto P, PC y PT se han desplazado hacia abajo una distancia P. Entonces, el origen también se tendría que desplazar, ¿ya? Yo no me hago problema en el tema de desplazamiento del origen, o sea, si dibujan ustedes así, sin desplazamiento de origen, está perfecto, a mí no me interesa, ¿ya? Estaríamos hilando muy fino si les pongo mal en un dibujo de examen, si no han desplazado el origen. ¿Ya? Bueno, vamos a dibujar la espiral y después vamos a ir viendo los elementos que la componen. Vamos a poner acá, voy a hacer con rojo la espiral para que se note claramente. Aquí vamos a poner un punto de espiral. Aquí vamos a poner el segundo punto de espiral. Aquí va a estar el tercer punto de espiral. Y aquí va a estar el cuarto punto de espiral. ¿Ya? Estoy dibujando grande, ¿verdad? No es tan así, ¿verdad? O sea, no quiere decir que la espiral sea más grande que la curva actualmente, ¿no? Eh, pero puede suceder. Van a ir calculando ustedes, van a ir viendo, pero la idea es que la espiral sea más bien un segmento más pequeño de la curva, ¿ya? Pero bueno, la cosa es que aprendamos a dibujar hoy día la espiral de transición. A ver, veremos cómo me ayuda, cómo me va con el pulso. Dibujar aquí en esta pizarrita no es para nada fácil, pero vamos a intentar. Ha salido nomás, ha salido nomás. Aquí tenemos un radio igual a infinito. Tenemos un radio igual a infinito. Tenemos el radio de la curva. Es el mismo radio, L. ¿Sí? A ver, hasta ahí dibujen, por favor, vayan conmigo. No es nada complicado, es muy sencillo el dibujo. Si quieren, hacemos un zoom aquí para que vean. En realidad, la curva aquí se monta sobre esta de aquí. Esta de aquí está montada encima de esta. ¿Ya? Bueno, esa es la longitud de la espiral. Está a ambos lados.
Y aquí al medio queda un pequeñito segmento de curva circular, longitud de curva circular. Bueno, un pequeñito entre comillas, ¿ya? O sea, a mí me gustan mucho las curvas que tienen, digamos, 200 metros de longitud de curva y el espiral de transición son 40 metros de entrada, al medio 200 metros de curva y 40 metros de salida, o sea, una cosa fantástica, 280 metros de curvatura. Entonces, por eso que no nos engañe un poco este dibujo. Parecería en este dibujo que la espiral es mucho más grande que la curva, ¿no? En realidad no. Vamos a calcular y van a ver que en muchos casos podría darse algo así, pero en la gran mayoría es al revés. La espiral de transición son 40 metritos, 50 metritos, ¿verdad? Y al medio la curva circular queda 150, 170 metros, etc. ¿Ya? Bueno, se darán cuenta que este tipo de curvas requieren un poco más de espacio, ¿verdad? O sea, hacer espiral de transición en montaña no es tan fácil. Yo requiero de espacio, ¿ya? Y es por eso que no todos van a poder poner en todo lado espiral. ¿Qué dice la norma boliviana? Dice, se deberán usar curvas espirales de transición, si es posible, dice, en toditas las curvas de la carretera. Eso dice la norma. Si es posible, en toditas las curvas. Por eso, el otro día vinieron unos tesistas, me dejaron su trabajo para revisión y me sorprendió bastante, porque decía, todas las curvas de carretera tienen espiral de transición. Y eso me parecía muy raro, porque no todas las curvas topográficamente pueden tener espiral. Pues me sorprendió bastante. Entonces, cuando revisé su diseño geométrico en la computadora, pues ninguna tenía espiral de transición. Los llamé a los muchachos, les dije, ¿qué ha pasado aquí, no? Error de typeo. Bueno, a ver, seguiremos. Aquí tengo la longitud de la espiral. Vemos aquí al centro. Aquí tengo un angulito que se llama phi sub s. Aquí tengo otro angulito que se llama phi sub s también. Teníamos todito esto, ¿se acuerdan antes? Todito esto valía delta. Todito eso valía delta. Por lo tanto, esto que ha quedado aquí al medio va a valer delta menos 2 veces phi sub s. Delta menos 2 veces phi sub s. Muy bien. Ahora, algunos valorcitos adicionales. A ver, vamos a ir haciendo como esto. Tenemos un valor. Voy a pintar solo a la izquierda, por favor, para que no se llene de líneas nuestra gráfica. Esta es la tangente de la espiral. Acá tengo un valor. A ver, con otro colorcito. Tiremos con el azul un ratito. ¿Hasta dónde era el PC? ¿Hasta dónde era el PC? Ya no hay PC. Voy a borrar por si acaso. Voy a borrar PC y PT. No existen en estas curvas PC y PT. No existe, eso pueden borrarlo, pueden tacharlo, pueden hacer lo que quieran con eso, ¿ya? En esta curva no existe. Estaba mostrando dónde era antes el PC, dónde era antes el PT, ¿verdad? Ahora lo pueden borrar, tachar, lo que sea. En esta curva, en el gráfico, no existe PC y no existe PT. ¿Ok? Para evitar cualquier problema. ¿Ok? Ahí tenemos un valor K, que es la distancia hasta donde era antes el PC o el PT. Lo mismo se repite al lado de salida, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? A ver, puedo decir que este valor de aquí, todita esta línea de acá, es la externa de la espiral.
¿sí? Esa es la externa de la espiral. Voy a cambiar de color, voy a poner con lila. Aquí vamos a trazar una perpendicular. ¿Sí? Ahí vamos a trazar una perpendicular, 90 grados con la tangente. Y a esto vamos a llamar Y sub C. Voy a trazar una línea hasta ahí, ¿sí? Y a esta línea vamos a llamar X. Muy bien. Vamos a darle nombrecitos a los puntos más importantes de nuestra espiral. Este punto de acá se llama tangente espiral. Este de aquí se llama espiral curva. Este se llama curva espiral. Y finalmente el último se llama espiral tangente. Tangente espiral, espiral curva, curva espiral y espiral tangente. Esa es la nomenclatura de mi espiral de transición. Voy a dibujar aquí arribita. Voy a dibujar lo mismo que teníamos aquí a un ladito. Es decir, esto era X sub C, esto era Y sub C. La espiral de transición va a ser algo más o menos así. Algo más o menos así. Esa es la longitud de los. No se olviden que es una curva en la que el radio va creciendo a medida que va aumentando la longitud. Si trazo una línea recta el ángulo que se forma acá se llama tita. S o tita. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Esas son todas las partes componentes de nuestra espiral de transición. ¿Alguna duda de la gráfica, tal vez? Ingeniero, disculpe, entonces Y sub C va hasta la recta, no hasta la curva. A ver, otra vez. El Y sub C va hasta la recta, no va hasta la línea punteada curva. Y sub C va Recta. hasta la recta. ¿Hasta cuál recta, perdón? La que dijo a un principio PC y PI, esa recta, ese tramo. O sea, no va Y sub C, digamos, de la curva a esa recta, solo va hacia la línea punteada. No, 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 no. Y sub C va hasta la tangente. Exacto. Y sub C es la línea que te une de manera perpendicular el punto espiral curva con la tangente. Está bien, gracias. Es que por el dibujo no se notaba muy bien. Espérame, vamos a hacer bien. Aquí está. Esta línea negra que está acá es la tangente. Esta de acá es la tangente. Y este punto de acá que estoy poniendo en círculos negros, ¿verdad? Sí, es la espiral curva. O sea, desde la curva hasta la línea con la tangente. Son puntos de replanteo topográfico. O sea, con ese punto de replanteo topográfico, el topógrafo termina. O sea, el último punto de replanteo topográfico es el Y sub C. Entonces, de la línea que tú has hecho como enseñábamos, el método de deflexiones, ¿te acuerdas?
Cuando decíamos que este es mi tangente, aquí está el PI. Entonces, desde un punto dado, has medido tú esto, aquí estás midiendo X sub C, llegas a este punto X sub C, y de aquí jalas el valor de Y sub C. Has encontrado el punto final, ¿verdad? Acá de espiral curva. Entonces, vas a ir buscando otros puntos de replanteo. O sea, vas a ir buscando puntos y te van a ir dando valorcitos por acá. Y luego lo que tienes que hacer es dibujar. Vas a ir uniendo esos puntitos hasta llegar acá. Entonces, aquí tienes X1 hasta aquí, X2 hasta aquí, X3, X4, X5, X sub C. Y aquí tienes Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y sub C para hacer el replanteo de esa curvita espiral. Eso si utilizas el método de ordenadas. Si utilizas el método de replanteo que es el mismo que hemos visto, parecido al que hemos visto nosotros, poniendo acá 0 grados, 0 minutos, 0 segundos con vista hacia el PI, vas a hacer lo mismo y vas a trazar los ángulos, ¿verdad? Siendo el último ángulo con vista a S, el ángulo de, no es phi, aquí es θ sub S. Ahora sí. Ahora sí, que muchas gracias por la aclaración. No, no, perfecto. A vos las gracias. Siempre las preguntas me gustan mucho. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Haremos el cálculo. Una pregunta adicional, tal vez, de alguna duda de la gráfica. Bueno, he hecho paso a pasito porque cuando vemos la gráfica así de golpe, oye, parecería que es muy compleja, pero como ven, no es nada compleja, simplemente que se ha ido abriendo cada punto, cada elemento, ¿verdad? Les decía que, y me gustan mucho las investigaciones de mis estudiantes, en carreteras no tengo investigaciones. Hace unos 2 años atrás, un estudiante me planteó, yo decía, tenemos que tener curva, no tiene sentido tener espirales que al medio la longitud de curva sea muy chiquitita. Por ejemplo, decir que espiral de transición sea aquí, digamos, 80 metros, aquí 80 metros de salida y que queden aquí 20 metritos de curva. Sería muy absurdo, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Bueno, un estudiante me hizo una investigación bastante buena, y me la presentó. Y me gusta mucho porque era algo que yo no sabía. El estudiante me planteó una curva solamente compuesta por espirales de transición. Me parece muy interesante. No he analizado la física. Invito siempre a mis estudiantes para que alguien pueda hacer la tesis de investigación de la física, de la cinemática, la dinámica de la geometría de carretera, ¿verdad? Entonces, es muy interesante analizar, pues no se olviden que la curva espiral de transición tiene un radio que va aumentando permanentemente o disminuyendo, como quieran ustedes en este caso. Pero el muchacho me presentó un trabajo muy interesante en el cual teníamos una longitud de espiral hasta acá y de aquí salía otra longitud de espiral. Esa era una unión de dos longitudes de espirales, sin curva circular central. Entonces, sería muy interesante analizar cuál es el proceso, la figura física real de un vehículo circulando por este tipo de, ¿no? Pero me gustó mucho porque el estudiante presentó esta investigación, ¿ya? Bueno, entonces esto es, vamos a volver a la presentación. Tenemos una pregunta, perdón. Dice, para hallar la distancia, primero se debe hacer la curva simple. Sí, primero diseñamos una curva simple. Y a esa curva simple le vamos a aumentar una espiral de transición. O sea, lo que estamos haciendo con la curva simple es encontrar el radio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es, al ejercicio que hicimos la semana pasada, le vamos a aumentar una espiral de transición, ¿ya? Entonces, por favor, me van a dictar los datos que podamos necesitar de la curva de la semana anterior, ¿ya?
Y bueno, ahí está la gráfica que tienen ustedes en su presentación. Que como pueden ver, claro, si veo esto de golpe, yo no voy a entender qué diablos está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Pero en definitiva, bueno, lo que hemos dibujado nosotros creo que es más fácil de entender. Hemos ido paso a paso y se ha ido aclarando todos, se han ido aclarando todos los elementos, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué más podemos analizar acá? Creo que está todo. Vamos a calcular la longitud de la espiral, que es lo más importante en este momento. Han habido varios estudiosos, repito, no tenemos investigaciones acá en carreteras este semestre, al menos no ha habido ni una presentación, siempre tenemos por lo menos una o dos por semestre o tres, ¿verdad? Pero este semestre hasta el momento ni una investigación. Sería muy interesante que alguien pueda investigar quién comienza a estudiar las curvas de transición, a quién se le ocurre, etcétera, ¿no? Bueno, en primera instancia se maneja el concepto de un tiempo t, en el cual se va a recorrer la longitud de transición, ¿verdad? Ese tiempo t es muy importante. Entonces, lo que hacen los estudiosos es realizar un análisis de la variación de la aceleración radial con el tiempo. Y a esta variación de aceleración radial con el tiempo le dan el nombre de la constante J, ¿verdad? Aquí está, la constante J, ¿no? La constante J va a ser una variación de la aceleración radial con el tiempo. Entonces reemplaza aceleración radial es igual a velocidad cuadrada sobre velocidad al cuadrado sobre el radio, y hemos visto varias veces ese concepto desde que diseñamos las curvas. Y el tiempo t está definido como lo que decíamos acá, el tiempo que tarda en recorrer la espiral de transición. Reemplazamos esto y tenemos una fórmula ya general que es velocidad al cubo sobre LE por el radio. Y aquí está la fórmula ya reemplazando o despejando la longitud de la espiral y colocando un coeficiente acá de 3.6 que va a permitir introducir la velocidad en kilómetros por hora y el radio en metros, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la figura. En la norma boliviana tenemos estos valores de J, ¿verdad? Hace unos años atrás, cuando fui a dictar la maestría de vialidad a Sucre, de manera muy interesante, los ingenieros que habían trabajado haciendo esta norma boliviana eran mis estudiantes. Entonces fue un caso muy particular, porque yo a la norma le doy palo, a cada que puedo le doy palo. Y los autores de la norma estaban sentados en mi aula, eran mis estudiantes. Y escuchaban y recibían todo el palo, ¿verdad? Que además les estaba dando un palo adicional, ¿verdad? Porque sabía que estaban ahí sentados. Les dije la otra vez que los que estén trabajando y revisen la norma boliviana, pues pueden mostrarme algún tipo de errores y les va a valer como investigación. Hay muchos errores, demasiados errores. Pero los ingenieros que estaban de estudiantes, calladitos, recibían el palo del profesor, ¿verdad? Hasta este momento, ¿verdad? Aquí ellos esperaban que yo me resbale un cachito y terminar de hacerme caer y patearme en el piso. Eso es lo que ellos esperaban, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y acá definitivamente creyeron que lo lograron, ¿verdad? Porque yo les digo, tenemos un valor de J de 0,5, dice la norma boliviana, para velocidades específicas menores a 80 kilómetros por hora y 0,4 para mayores o iguales a 80 kilómetros. Entonces yo les digo, van a utilizar, ingeniero Vera, dice la versión de Vera es J igual 0,6 para velocidades de proyecto menores o iguales a 50 kilómetros. Qué bacana que está pintando esto. Menores iguales a 50. Uah, ¿qué ha pasado con mi mouse? Tan mal.
A ver. ¿Qué vamos a hacer? J igual a 0.6, digo yo, para velocidades de proyecto. Ay, no se puede poner, aquí no hay el símbolo de menor o igual. Vamos a poner la mano. Menor o igual de 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que decíamos, ¿no? Menores o iguales. Entonces, acá fue que uno de los ingenieros se paró y me dijo, usted, ingeniero, ver, está equivocado. Eso no puede ser aplicado. ¿No ve? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, tenía razón el ingeniero. Tenía razón el ingeniero. O sea, ¿por qué razón? Para velocidades menores, iguales o menores a 50 kilómetros por hora, estamos hablando de caminos en desarrollo. Y los caminos en desarrollo no necesitan espiral de tránsito. La velocidad es tan pequeña que no corresponde, no justifica. Efectivamente, el ingeniero tenía razón, claro. Técnicamente hablando, él estaba con toda la razón y por eso pidió la mano, se levantó, se puso orondo, ¿no ve? Y me dijo, usted está mal, ¿no? Pero yo le dije, sí, es correcto. Técnicamente lo que usted dice es correcto. Pero nuestro país es un país sui generis, sui generis. Bolivia es la Bolivie. Y en la Bolivie, cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Muchos de los criterios técnicos no se respetan. Y esto no quiere decir que yo esté entrando a no respetar un criterio técnico. Estoy yendo a solucionar un problema que se presenta en muchos lugares de Bolivia. ¿Cuál es el problema? Que los alcaldes de los pueblos, yo he diseñado muchos, ya llevo tanto tiempo diseñando, más bien estoy sin diseñar ya buen tiempo en realidad, porque como les digo, los diseños ya vienen ya no vienen con el rótulo de consultora, vienen con el rótulo de tesista, ¿no? Vienen a San Simón y piden tesistas para que les hagan sus diseños. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un diseño nosotros de un camino en desarrollo al cual no le ponemos espirales, no le ponemos sobreanchos, no le ponemos pues bermas de buena calidad, de buena separación, etcétera. Le ponemos todo lo peorcito. Le ponemos todo lo peorcito, ¿no? Entonces, el alcalde consigue platita para el siguiente año y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a poner un empedrado bien bonito. Va a empedrar todito, así como está, sin espirales, repito, sin sobreanchos, con bermitas apenas o sin bermas, ¿verdad? Sin cunetas, sin nada. O sea, son vías extremadamente sencillas y no vayan a pasear nomás a cualquier camino vecinal y van a ver lo que estoy diciendo. Son súper angostitos los empedrados, no tiene berma, no tiene cuneta, no tiene nada, ¿verdad? El siguiente año consigue platita y ¿qué va a hacer? Lo hace asfaltar. Lo hace asfaltar sobre lo que está, ¿verdad? El mismo LACMA Santibáñez, que es el proyecto que siempre pongo de referencia porque es el más cercano y el que podemos ir a visitar cualquier rato, se ha construido sobre el empedrado antiguo. Y no querían hacer muchas modificaciones. Yo cuando vi la geometría digo, no, pues no podemos poner sobre el empedrado antiguo. Tenemos que cortar aquí, tenemos que abrir plataforma, tenemos que mejorar, no podemos construir sobre lo que está, ¿verdad? Entonces, no, dice, queremos aprovechar pues el empedrado. Claro, ese es el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hemos empedrado? Entonces, en Bolivia, nosotros, como les digo, abrimos el camino, le ponemos un empedradito y luego lo pavimentamos. Eso hacemos en muchos lugares del país. Entonces, lo que estoy haciendo yo es precautelar un poquito la seguridad y ya les estoy diseñando un proyecto bonito con espiral de transición, con bermitas, con sobreancho de curvas, ya planificando que estos señores lo van a pavimentar cualquier ratito, ¿verdad? Entonces, lógicamente que estoy previendo, estoy haciendo un análisis a futuro, ¿correcto?
Entonces, ustedes van a utilizar en su proyecto 0.6 para velocidades de 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Si tienen velocidades un poquito mayores en sus curvas, velocidades específicas. No estoy hablando de velocidad de proyecto, estoy hablando de velocidades específicas, ¿verdad? Podemos utilizar 0.5, ¿ok? Podemos utilizar 0.5, ¿ya? Entonces, tienen una velocidad específica en la curva mayor a 50 kilómetros por hora y menor a 80, utilizamos 0.5 de J, ¿ok? Bueno, aquí tenemos los criterios, vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizar 0.6 porque estamos utilizando casi el radio mínimo, no ha habido un cambio radical de radio, teníamos un radio de 80, hemos aumentado a 100, o sea, 20 metritos, que no nos va a cambiar mucho nuestra velocidad de proyecto. Podrían ustedes decirme, pero hemos aumentado un poquito la velocidad específica, ya no es 50, va a ser un poquitito más. Ok, tienen toda la razón. Ya depende del criterio del ingeniero. Ustedes ya van a ser ingenieros y ya son ingenieros prácticamente, o sea, un semestre no hace la diferencia, ¿no? Entonces, pero para este ejemplito vamos a utilizar 0.6, ¿ok? Me van a dictar entonces esos valores de cuánto valen las longitudes del espiral de transición para los criterios, primero, comodidad dinámica, apariencia general y máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. Vamos a utilizar acá la velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿ya? Para sacar la longitud de espiral en ambos casos. Y me van a dictar ustedes. No sé qué ha pasado con mi mouse. Está peor que antes. Longitud de la espiral. Aquí tenemos una pregunta. Dice la velocidad específica que dice, sería sacada de la primera curva, de la curva original. De la curva original, ¿no? De la curva original. Entonces, mientras ustedes hacen la primera fórmula, la segunda yo voy a explicar un poco la tercera. La tercera es el criterio de Peralte, esta cosa de aquí que parece una sigla política. Significa máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. ¿Ya? Ese es el criterio, básicamente estamos hablando del criterio, voy a anotar acá, este es el criterio de Peralte. ¿Ok? Ese es el criterio de Peralte. Ya lo vamos a estudiar con detalle después del primer parcial. Entramos a la segunda parte y ahí les voy a enseñar cómo se hace el criterio del Peralte, ¿ya? En este caso, para nosotros, N es el número de carriles. N es igual, vamos a poner aquí, número de carriles. Número de carriles. En este caso, para nosotros, un solo carril va a peraltar. ¿Cuántos carriles tenemos en la carretera? Tenemos 2. Pero cuando hacemos peralte, el eje está al medio y se cuenta cuántos carriles tengo del eje a la derecha y del eje a la izquierda. En este caso, del eje tengo 1 nada más. Y va a ser siempre así cuando manejamos carreteras sencillas. ¿Cuándo cambia a 2 carriles? Cuando tengo una avenida. Cuando tengo una avenida o una autopista o la carretera que va a Oruro, que es doble vía. A ver, que tengo 2 carriles a este lado, 2 carriles a este otro lado, tengo 4 carriles. En ese caso se pone 2, ¿ya? Pero en la carretera que tenemos nosotros de 2 carriles, ponemos 1. Muy bien, ese sería el primer elemento. El segundo elemento es la letra A, que es el ancho de carril. En nuestro caso vamos a utilizar 3.5 metros. El ancho de carril. ¿A ver? E es el peralte. Y el valor de I
¿Qué es I? Es la máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. Eso es I. Y en nuestro caso tenemos una tabla. Si alguien está con su formulario, tiene que entrar a la parte de, peraltes. Ahí está, la pendiente de borde del peralte, ¿verdad? Me puede dictar cuánto vale esa pendiente de borde para una velocidad de 50 kilómetros. Las empresas manufactureras tienen hasta el 31 de mayo para presentar sus informes, o sea que habría que hacer publicidad ahorita con todas las empresas y hay que lanzar por Facebook, por todos lados. Desde el 31 de mayo tienen que entregar, o sea que eso es fundamental. Ver cotización, cuánto están cobrando otras empresas para de ahí bajar un 10%, algo, ser un poquito más competitivo. ¿Cómo es? ¿Nadie? Voy a tener que ir a buscar el formulario. No sean pues fregados. ¿Dónde tendré su formulario? 7%, ingeniero. Ah, 7%. ¿no? ¿Cuánto? 7%. 7%. 0,7. ¿Sí? Hola, hola. Sí, 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 7%. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la pendiente de borde con la que voy a convertir mi bombeo. Voy a ir subiendo lentamente con 0,7%, quiere decir, la pendiente con la que voy a ir subiendo hasta llegar al 7% del peral. Entonces, reemplazando todos estos valores, ¿verdad? Me sale acá que mi LE, seguimos hablando de mínimo, por si acaso, siempre mínimo es igual a 35 metros, ¿no? Reemplazando todos, revisen por favor. Eso es 35 metros para peraltes. Los otros, díganme por favor cuánto les sale a los otros valores. ¿El radio qué valor estaríamos adoptando, ingeniero? El radio estamos tomando en cuenta, pueden poner si quieren 80, porque estamos hablando con el radio mínimo básicamente, o pueden poner 100, no va a haber mucha diferencia. Pero con 80 puede ser, porque estamos haciendo con 50 kilómetros por hora y estamos utilizando un radio de 80. 39.908. 39.908.
¿ya? Entonces, esto es aproximadamente, no tengo símbolos, aproximadamente, voy a poner igual, pero es un aproximadamente 40, ¿ok? Y la de abajo es directamente 50, 27.78, aproximadamente redondeando 30. Bueno, se debe redondear, sí. Se debe redondear a un valor entero, que sea cómodo, fácil de manejar. No utilizamos generalmente valores con decimales y demás, redondeamos a los valores enteros. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Cuál de estos tres debo utilizar? La respuesta es cualquiera. La que topográficamente mejor se adapte, ¿ya? En este caso, un valor razonable sería 35, pero si tengo el espacio para usar de 40, uso de 40. Ahora, ¿cuándo tengo que tener cuidado? No se usa usualmente el mayor de entrada, no es un criterio técnico, claro. A veces, por comodidad dinámica, puede salir una longitud demasiado grande. Si la velocidad que estoy utilizando es muy grande, la específica, por ejemplo, es muy grande, por ejemplo, pasa de 80 kilómetros por hora, estoy cerca de 90 o 100, a veces salen valores demasiado grandes, es decir, por ejemplo, una longitud espiral de 120 metros. No corresponde, no corresponde porque estás hablando de más de una cuadra de espiral de transición y al centro te va a quedar una curvita muy chiquitita. No tiene mucha justificación, ¿verdad? Para utilizar una espiral tan grande. Entonces, valores razonables de espiral, estamos hablando de 30, que es el valor mínimo absoluto, no puede ser menos de 30. El de apariencia general me genera el valor mínimo absoluto, ¿ok? El valor de apariencia general. Pues es 30 básicamente, o sea, pero el mínimo absoluto, vamos a poner acá, mínimo absoluto es igual a 30 metros. El mínimo absoluto es 30. O sea, no puedo usar una espiral menor a 30. ¿Ya? Bueno, entonces voy a repetir esto porque cometen este error. No siempre se usa el valor más grande. Tengo que analizar la topografía del lugar. A veces se utiliza el valor más pequeñito. Le estoy dando algo de espiral de transición para que tenga un mejor ingreso a la curva, nada más. Pero cuando salen valores excesivamente grandes, a veces ni nos damos cuenta. Toda la curva inicial tiene la longitud, digamos, de 150 metros. Y de repente, ahora mis espirales, tiene cada espiral 100 metros. Entonces, sumando, tenemos 200 metros solamente con espirales. Entonces, no corresponde, ¿ya? Cualquier duda adicional, cuando ya estén haciendo sus curvas, ¿verdad? Pueden hacer las consultas, ¿verdad? De las clases, cualquier clase a partir de ahora, ¿verdad? Porque estamos entrando a la recta final del diseño, ¿no? Terminadas las curvas, el día lunes voy a hacer el ancho de la carretera y se acabó el diseño planimétrico, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de la longitud de la espiral? Básicamente es esto el diseño, básicamente es esto. Voy a borrar todo lo que he escrito en Zoom para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora les pido que calculemos todos estos valores y me vayan dictando, por favor. Pero vamos a comenzar con el primero, que es fundamental para definir si es que la espiral está justificada o no, ¿verdad? Si no está justificada la espiral, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, vamos a escribir igual, y me dictan el valor, por favor, dividimos. Vamos a utilizar 40 metros de espiral. Y el radio, no se olviden, estamos trabajando con 80 metros.
0.833 o 0.833. 0.83, ya, o milímetros más si quieres. Usualmente en este tipo de replanteos, los milímetros mucho no van a afectar, ¿ya? Pero sí justifica, o sea, tenemos un desplazamiento de casi 1 metro, es harto, ¿verdad? Es harto. Entonces, sí corresponde. Ahora, si hacemos el diseño y continuamos avanzando y aparece algún valor que me salga negativo, por ejemplo, quiere decir que la curva no necesita espiral. ¿Ya? No debería aparecer ningún valor negativo, pero a veces el valor de K se convierte en un valor negativo. Si sale así, si ocurre algo así, es porque la espiral no corresponde a esa curva, ¿ya? Entonces, comiencen a dictarme, por favor. Teníamos el ángulo delta que era 60 grados. ¿Qué más necesitamos? El radio que es 80, la longitud espiral que es 40. Perfecto. En la fórmula de X sub C, la recomendación es utilizar las fórmulas que están en la segunda parte. Espérenme un ratito. Voy a poner el punterito láser. Acá. En X sub C, la recomendación es usar esta segunda parte porque está en metros, todo está en metros. Si quiero usar la parte primera parte, la parte inicial que está con phi sub S, esto requiere que phi sub S esté en radianes. ¿Ya? Entonces, para evitarnos el conflicto de los radianes, lo que hacemos es utilizar la segunda parte, y sub c igual, utilizamos la segunda parte de la fórmula que está en metros. ¿Ok? Bueno, procedan a calcular, por favor, y me van dictando los resultados correspondientes. Ingeniero, como delta estamos utilizando 60 grados. Sí.
¿Ya? ¿Pueden dictarme alguien los valores? K 19.958. La longitud de la curva 43.776. El tita S 14.324. No, en grados, minutos y segundos tiene que ser. Ya, lo voy a... 14 grados, 19 minutos, Cachito, tengo 14 grados, 19 minutos, ¿sí? 26.2 segundos. Perfecto. La tangente de la espiral es 66.627 metros. La externa, 13.338. El XC 39.997. El Y sub C 3.318. Y ese me faltaría. 4 grados, 44 minutos, 31.86 segundos. Listo, Luis, muchas gracias. A ver, analizaremos un poquito los resultados. Falta un hito de la cuerda larga. Esta es la cuerda que une XC con YS, la línea recta que unía XC con YS. ¿Cuánto vale esta cuerda larga, por favor? 40.134. Gracias. Bueno, analizaremos resultados. A ver, de entrada, el valor del desplazamiento P es bastante razonable, bastante grande, 0.8. Esta curva sí necesita una espiral de transición, le sirve bastante, ¿verdad? Tenemos una espiral de entrada de 40, una espiral de salida de 40 y nos queda una longitud de curva interna de 43.78 metros. Entonces está perfecto, o sea, es una curva bastante simétrica, bastante bonita. La externa es muy razonable, tiene una tangente de espiral de 66 metros, un valor de K, es decir, un recorrido de espiral de 20 metros, ese es el crecimiento de la curva, es decir, el valor de K me está explicando cuánto ha crecido esa curva, ¿verdad? De lo que era antes, ha crecido 20 metros a cada lado. Entonces es una curva un poquitito más cara, ¿sí? Pero no tanto, 20 metritos no es tanto, pero bueno, depende. Seguramente ahorita me escucharía un ingeniero vial y me lanza un zapato, ¿no ve? Porque 20 metros de corte en un cerro, tomando en cuenta una apertura de unos 3 a 4 metritos, implica pues bastante dinero, ¿no? Pero bueno. El valor de las espirales, X sub C y Y sub C, las líneas de replanteo son bastante razonables, es una curva bastante bonita, no es muy significativa topográficamente hablando, o sea que cuando replanteen ustedes van a ver que va a ser bastante sencillo, ¿no? Bueno, las progresivas las dejamos ahí, no necesitamos tener todas las progresivas, ustedes ya van a hacer para sus proyectos.
Lo que sí tienen que hacer es investigar el método de replanteo. Esto yo no les doy, sino que les pido que ustedes hagan investigación. Y de esa manera también los invito a revisar los libros, los textos de carreteras. Hay en internet, no hay tanto como de topografía. En topografía encontramos 32.000 libros en 2 segundos, ¿verdad? En carreteras no hay tanto, ¿verdad? De todas maneras, si quieren algún libro en especial, si quieren la norma, si les falta algo, si requieren algo del docente, pues con todo gusto les puedo subir libros, les puedo subir datos, pero ahorita no quisiera subirles todo, porque uno que les va a quitar tiempo, ¿verdad? Ahorita tienen que solamente enfocarse en la norma boliviana, ¿verdad? Y en un par de libros de diseño geométrico, ¿verdad? Hay unos libros brasileros que están, lógicamente, en portugués, que son libros cortitos, se los pilla en internet, ¿verdad? Son muy bonitos, tienen ejercicios resueltos, etc. Y el otro libro es el básico que les había dicho de James Cárdenas Grisales, que es, en mi modesto entender, el Chungara de carreteras, ¿no? Yo así lo he bautizado. Es el Chungara de carreteras porque trae teoría, trae problemas resueltos y trae problemas propuestos. Entonces, den una miradita. Lógicamente que no entramos en la total profundidad del Cárdenas, quisiéramos entrar así, pero no se puede. Cárdenas tiene un libro de geometría completa que abarca básicamente 2 materias, geometría 1 y geometría 2. Nosotros no llevamos geometría 2, llevamos geometría básica y además yo les doy un plus, como en topografía igual les di su plus de movimiento de tierras. Acá en carreteras les doy un pequeñito plus que es diseño urbano. Un poquitito vamos a hacer de diseño urbano, ¿ya? Ese es el plus. Pero, lógicamente que Cárdenas tiene que ser el libro de bolsillo, si quieren ustedes, del Vial, junto con el Jacob Carciente. Jacob Carciente es un libro muy lindo también, esos dos les había dado. Jacob Carciente y James Cárdenas Grisales. Son los libros más utilizados por todos los ingenieros viales, porque engloba todo. Bueno, esto es diseño de espiral de transición. Con esto estamos concluyendo la parte eh, de curvas circulares. Ya pueden hacer sus planos de emplazamiento, ¿verdad? Y alguna pregunta tal vez antes de que borremos los resultados. A ver, tenemos uno. ¿Qué valores de P son convenientes para hacer la espiral? El único valor, los únicos valores de P que no nos interesa, o sea, que nos llamaría, digamos, nos tocaría la alarma, es que sean valores menores a 0,25. ¿Ya? En algún libro van a ver 0,30, ¿está bien? Hay autores que dicen 0,30 para arriba, se hace la espiral. 0,30 para abajo, no se hace espiral. Eso es lo que manejan muchos autores. Entonces, solamente para eso es el valor P, el desplazamiento, que en portugués llaman disloque. Como muchos ingenieros de Santa Cruz han estudiado en Brasil, en la maestría de Santa Cruz, que fue la primera que dicté en realidad en la René Moreno, me confundieron mucho cuando me dijeron, ingeniero, ¿cómo se analiza el disloque? Disloque. ¿Qué es eso? Yo no sabía de qué hablaban. El desplazamiento P en portugués, en los libros de Brasil en portugués, está como disloque, ¿ya? Como cuando uno se disloca el hombro, disloque, ¿ok? Esa sería la única diferencia de los libritos en portugués. Pero se entiende el portugués, ¿no? Al final hay cositas que no se pueden entender, pero diccionario de Google un ratito, ¿ya? Pero se entiende el librito en portugués porque al final lo que nos interesa son las fórmulas y los resultados, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto, vamos a borrar todos los dibujos y vamos a continuar, ¿ya? Y estamos terminando. El replanteo de la espiral lo van a hacer ustedes. Aquí está esto para la maestría. Bueno, ¿en qué casos se puede evitar el uso de la curva de transición? Cuando los radios son muy grandes. Cuando los radios son muy grandes ya no se necesita usar la curva espiral. Aquí esta curva quería mostrarles. Esta curva está en el camino Warnes-Montero y es una curva que tiene 1.600 metros de radio. Creo es la curva más grande que he encontrado en Google Earth, ¿no?
en un radio de 1600 metros. Tal vez hay curvas con un radio mayor, ¿verdad? El ingeniero Otto Ruhl decía que todas las carreteras deberían ser simplemente alineaciones curvas, no alineaciones rectas. Eso manejaba el ingeniero Otto Ruhl, porque la alineación recta, dice, produce mucho encandilamiento nocturno, ¿no? Es el primer análisis de Otto Ruhl. El segundo análisis de Otto Ruhl era que todas las carreteras tienen que ser doble vías, con separador central, ¿verdad? Para evitar igual para evitar el encandilamiento y para evitar la invasión de carriles, que él consideraba que iba a ser un elemento fundamental de accidentes en un futuro próximo. Si ustedes leen lo que escribió Otto Ruhl, eso escribió pues en los años 40, en los años 30, no sé. Alguien tal vez me puede corregir cuando haga la investigación y me diga, no, pues ingenieros, y Otto Ruhl es reciente, tal vez, ¿no? Pero no, Otto Ruhl es anterior al año 1954, que es donde adopta Argentina su criterio. Pero Otto Ruhl decía que hay que hacer doble vía en todas las troncales de todos los países del planeta, porque hay mucho accidente por invasión. Va a haber mucho accidente por invasión de carril cuando las carreteras comiencen a volverse demasiado transitadas. Y lamentablemente sí. En nuestro país, no sé qué porcentaje, ¿verdad?, de accidentes, pero la gran mayoría de accidentes se dan por invasión de carril. Bueno, ahí vemos el emplazamiento más o menos en un libro de cómo estaría una curva de transición con una curva circular. Digo más o menos, no me gusta mucho el dibujo del profesor Silvera, el que ha utilizado, pero bueno, ahí se ve algo de emplazamiento de la espiral de transición. Bueno, con esto se acabó la presentación. Una pregunta adicional, tal vez, antes de que nos vayamos. Tenemos una pregunta. Dice, para este caso de espiral y los casos anteriores de curva compuesta, 2, 3 radios y curva inversa, ¿existe una diferencia máxima para las curvas en cuanto a radio, tangente o velocidad? No entiendo a qué se refiere con diferencia máxima. Lo único que se ha dicho es que la relación de radios no puede superar el 50%, o sea, 1.5, ¿verdad? O sea, no podemos superar en más del 50% un radio que esté contiguo en las curvas compuestas y en las curvas reversas. Básicamente, ese es el único criterio, que el radio tenga una relación no mayor a 1.5. La otra relación decíamos que era las velocidades que se mantengan constantes. O sea, que en tu diseño las velocidades trates de ser lo más constante posible. El conductor no tenga que frenar a media curva, ¿verdad? Esa es la idea. Pero, reitero lo que les dije en las curvas compuestas. En la medida de lo posible, las normas recomiendan no usar curvas compuestas. Hemos explicado la razón, ¿verdad? Hay una diferencia de aceleración centrífuga que me puede generar inseguridad, sobre todo en los motociclistas, decíamos, ¿no? Pero tal vez en un auto que entre a mucha velocidad, también podríamos tener algún tipo de dificultad si la diferencia de radios es la máxima, ¿no? Entonces podría haber algún tipo de dificultad en un automóvil, pero no es tan radical. Lo que sí se desea es darle comodidad al conductor, de tal manera que entre a una curva con una velocidad y salga de esa curva con la misma velocidad sin ejercer, digamos, sin tener que frenar, sin tener que verse incómodo en la curva, ¿no? Y se nota cuando hay curvas incómodas, se nota. Uno entra a cierta velocidad y no puede controlar bien el automóvil, se ve obligado a hacer freno inmediato, ¿no? Se nota, hay curvitas que tienen esos conflictos, ¿no? Bueno, básicamente sería eso. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ingeniero, en las curvas inversas igual se tiene que mantener el hecho de que los radios no se diferencien mucho, porque van a Sí, haber diferencias también, ¿no? exactamente. En curvas reversas y en curvas compuestas no puede haber una diferencia mayor al 50% entre el radio 1 y el radio 2. Ok, gracias, ingeniero. Eso es. Y reiteramos, bueno, sé que muchas personas tal vez no han podido asistir el día martes, les pido 1.000.000 de disculpas.
teníamos que pasar sí o sí, porque hoy día estamos con el plazo de los exámenes y todo esto. Pero bueno, de todas maneras no ha sido muy complicada la clase, ¿verdad? Solamente informarles de que las curvas compuestas no se diseñan, las curvas compuestas se acomodan a la dificultad topográfica que pueda haber en el lugar. Es decir, decíamos que las curvas compuestas de 2 radios sí hemos utilizado acá en el camino ¿qué se llama este lugar? Juan Saldo Sacabamba, el camino a Sacabamba, llegando a Sacabamba, porque tenemos un tubo de gasoducto, ¿verdad? Que está pasando ahí al lado del puente. Entonces tuvimos que forzar esa curva utilizando una curva compuesta, ¿no? No es recomendable usar curvas compuestas porque hay una diferencia de aceleración radial que puede generarnos inconvenientes en los vehículos, ¿no? Entonces, eso es. Y la tercera figura es que no deben diferenciarse los radios en más del 50%. Las curvas con 3 radios, compuestas de 3 radios, creo que están en la bibliografía por si fuera necesario. Les decía que yo en mi carrera profesional nunca he tenido la necesidad de usar una espiral o más bien una curva compuesta de 3 radios. Nunca hemos utilizado. La máxima ha sido esa de Sacabamba, de usar de 2 radios para forzar un poquito a alejarnos de la tubería del gasoil. Más que eso no se ha utilizado. Bueno, básicamente eso. Tenemos otra pregunta más. A ver, dice, para el radio de giro, para una curva de retorno, ¿cuánto recomendaría para camión semirremolque o bus interurbano? El radio de giro, en realidad, el radio de la curva, tienes que manejar en función a la velocidad y lo que tienes que hacer es aumentar el sobreancho. El radio de la curva está definido simplemente por la velocidad de proyecto, nada más. O sea, no está definido el radio en función al camión. El camión te define 2 cosas que vamos a ver la siguiente semana. Te define, número 1, el ancho del carril. O sea, si tu camión es bastante grande, tu carril tiene que ser correspondiente. Pero lo que más te va a aumentar es el sobreancho. El sobreancho está definido por el radio que tú has adoptado y por la geometría del camión. Entonces, con esos valores tú manejas el sobreancho. Unos tesistas hicieron algo muy bonito, me gustó, hicieron una modelación de curvas con los camioncitos, ¿verdad? Y mostraban que en realidad las fórmulas de sobreancho en muchos casos eran insuficientes. Me decían, estas son las fórmulas que hemos utilizado, hemos puesto el sobreancho en curva con espiral, en curva sin espiral, y en realidad no pasan los camiones, se trancan ahí al medio, ¿verdad? Estaban con su modelación. Correcto, es cierto, hay muchos lugares cuando la curva es muy cerrada, ¿verdad? Se necesitan tener sobreanchos mayores. Pero les decía también la clase anterior, tenemos bermas. Los camiones nunca, son casos hipotéticos que pueden ocurrir, ¿verdad? Que aquí en el Chapare ha ocurrido una vez que 2 camiones se han encontrado en una curva, ¿verdad? Y no han podido pasar. Se han trancado los 2 camiones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una vía troncal que va a Santa Cruz. Pero son casos hipotéticos que pueden ocurrir. La idea es que muy rara vez se van a encontrar 2 semirremolques del mismo tamaño dando la curva en sentidos contrarios. Pero sí, tenemos la berma. La berma va a ayudar, ¿verdad? El camión un poquitito se puede ir hacia la berma y a dar la vuelta completa. La berma va a salvar la curva, va a salvar el balcón, ¿no? Pero repito la pregunta. El radio no está definido en función al camión. El radio está definido en función a la velocidad. Y luego tú defines el ancho de tu carril y con el sobreancho le das ya el espacio suficiente para que el camión pueda girar sin problema. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco la presencia del día de hoy. Por favor, no se descuiden sus trabajos. Hoy tienen revisión. Voy a dar una vueltita hoy día para saludarlos, ¿verdad? Quiero conocerlos en vivo y directo. Voy a dar una vueltita por su revisión.
para saludar a mis estudiantes, darles la mano, darles tal vez un abrazo. ¿Ok? Tengan un bonito fin de semana, jóvenes, y nos vemos el día lunes. Chao, chao.